Comencemos hablando entonces de las manifestaciones de los seres finitos, de nuevo, de la creación. Todos los seres en la creación son seres finitos. Y al ser finitos son limitados y por tanto sujetos a una cantidad limitada. Eso se expresa en la creación a través de las dimensiones. Los seres están en algún espacio físico y en algún tiempo. Hay 10 dimensiones espaciales según los físicos, una dimensión temporal en distintas frecuencias, que ahora hablaremos de ello, y entonces pues los seres tienen que estar en esas dimensiones espaciales temporales nos sitúan en un lugar y en un momento a todos los seres creados. Y además, en esas dimensiones debemos estar soportados por una materialidad. La materialidad es el soporte físico en el que los seres se presentan en las dimensiones. Es de dos tipos esa materialidad, como dijimos en su momento, que están íntimamente asociados. Uno es la materialidad corpuscular, todos los cuerpos son sólidos, líquidos, gaseosos, plasma e incluso supercríticos, hemos visto en vídeos pasados. Y el otro modo de mostrarse la materialidad es de forma ondular. Hay ondas electromagnéticas, gravitatorias, de choque, etc. Bien, la forma de materialidad corpuscular es el modo estable de manifestarse esa limitación de la cantidad en las dimensiones espaciales. Es el modo de tener un lugar. El corpúsculo nos da un lugar. Mientras que la onda es el modo de manifestarse esa limitación de la cantidad en la dimensión temporal. Por tanto, es el modo de tener un ahora. Ambos tipos de limitaciones actúan conjuntamente y dan existencia a la esencia de los seres en la creación. No solo conjuntamente, sino inseparablemente. No hay manifestación corpuscular separada de la ondular. Aquí tenemos el núcleo del átomo, corpúsculos, los electrones que giran a su alrededor. Al girar están emitiendo una onda. No hay separación entre lo corpuscular y lo ondular. Y así lo muestra el análisis espectral. Por tanto, podríamos decir que no existe espacio sin tiempo. Y viceversa, no existe tiempo sin espacio. Bueno, pues veamos los espacios que están revelados, que tienen distinta materialidad, en los que el hombre ha vivido o va a vivir. El primero es el del paraíso terrenal. Dijo el Señor plantó un jardín en Edén hacia el oriente y colocó en él al hombre que había modelado. Ese es el paraíso terrenal. La tierra actual es cuando somos expulsados de ese jardín del Edén. El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y algún día esta tierra actual pues volverá a ser otra cosa, porque dice San Pablo que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces pasaremos a una nueva tierra. Dice Isaías, mirad que voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrán pensamiento. Dice San Pedro, pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en la que habite la justicia. Y además existe un último lugar, un cuarto lugar, que es el paraíso celestial, al que de algún modo fue arrebatado San Pablo. Dice, yo sé de un hombre en Cristo que hace 14 años
si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Bueno, pues este es el paraíso celestial, en donde es nuestra patria definitiva. Entonces, habría que decir que hasta esa patria definitiva, que normalmente hablamos de ella como el cielo, pues hasta ella es un lugar. Nuestro Señor lo decía a los apóstoles cuando se despedía de ellos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. El cielo es un lugar. Entre nosotros y vosotros, dice Abraham al rico, se abre un inmenso abismo para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar desde ahí hasta nosotros. Son dos lugares, ahí y aquí. Después de esto, dice San Juan en Apocalipsis, que se le abrió una puerta, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y aquella primera voz, como de trompeta que oí hablando conmigo, decía, sube aquí. Aquí es un lugar. Te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Por tanto, el cielo es un lugar, lo dice el Catecismo Romano. ¿Por qué subió Cristo, Señor, a los cielos? Primeramente subió por cuanto a su cuerpo, que había sido ya dotado de la gloria de la inmortalidad en su resurrección. No era proporcionado ni conveniente esta terrena y oscura habitación, sino el altísimo y brillantísimo cielo. Subiendo al cielo nos preparó allí lugar, como también lo había prometido hacernos. Y para confirmar esto, con su obra, introdujo consigo en la mansión de la felicidad eterna las almas de los justos que habían sido libertados del infierno, del seno de Abraham, se entiende. Y algunos de ellos, sin duda, pues están en el cielo, pues ya pues con su cuerpo, como nuestro Señor está con su cuerpo. Bien, y además del lugar, pues está el tiempo, además del espacio, está el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El parámetro que mide el movimiento de los seres. Y da soporte material o de materialidad a los seres, lo mismo que lo da el espacio. Y por tanto forma parte de los seres, lo mismo que lo forma el espacio. El soporte material del tiempo se hace en forma de ondas electromagnéticas. ¿Cuáles son los elementos que aprendimos en la escuela que formaban una estructura? Pues los elementos son la amplitud, la longitud de onda, el periodo, que es el tiempo para completar un ciclo, la frecuencia, el ciclo y la velocidad y dirección de propagación. De forma gráfica, pues aquí tenemos la amplitud, la longitud de onda, que puede variar la longitud de onda y también puede variar la amplitud, y existen pues variados tipos de ondas. Hay ondas que tienen una longitud de onda más corta que otras o al revés, más larga. Estas ondas de longitud de onda más corta, pues lógicamente tienen una mayor frecuencia. Por tanto, podemos hablar de que en el tiempo va a haber puede existir, como está basado en ondas, pueden existir distintas frecuencias temporales, como luego veremos. Y efectivamente hay dos tipos de tiempo. El primero podríamos llamarle el tiempo base, que es la frecuencia temporal que se vive en esta tierra. Es a la que estamos ligados nosotros. Estamos ligados además al momento actual. No podemos ir para adelante ni para atrás de esa frecuencia temporal. Es en esa frecuencia temporal es en la que se generan los cambios en la vida de los viadores. Y todo el tiempo que no sea el tiempo base podríamos llamarlo paratiempos, que son otras frecuencias temporales distintas de la frecuencia temporal del tiempo base.
De hecho, sabemos que si viajamos a gran velocidad, el tiempo pasa más lento, según dice la teoría de la relatividad. Y ahora hablaremos de otros muchos casos de distintas frecuencias temporales. De hecho, en la Sagrada Escritura aparece esto desde cuando dice: 1000 años a tus ojos son como el ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Como dice San Pedro, para el Señor un día es como 1000 años. Son distintas frecuencias temporales. Y 1000 años como un día. Si quiere, pues está en una frecuencia más lenta, si quiere, está en una frecuencia más larga del tiempo. Y así, por ejemplo, pues podemos ver pues las visiones históricas de Ana Catalina Emmerich o de María Valtorta, que retroceden porque Dios quiere, pues a otros momentos distintos del momento actual, y viven objetivamente pues a lo mejor durante un tiempo durante un minuto del tiempo base, pues viven varias horas de tiempos anteriores. Por tanto, el tiempo base sería pues esta onda, supongamos, esta onda roja, y todos los demás ondas de distinta frecuencia pues serían los paratiempos. Bien, y vamos a ver exactamente lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 646, que sobre el cuerpo resucitado de Jesucristo. Dice que en su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida, y fíjense esta frase: más allá del tiempo y del espacio. Y continúa diciendo en ese mismo punto: un cuerpo glorioso no está situado en el espacio ni en el tiempo. Sorpresa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos ahora a explicarlo. Porque lo explica el propio catecismo. Dice: porque puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. O sea, digamos que no es un cuerpo glorioso, no está situado en el tiempo base, en el espacio unido al tiempo base, porque puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Y porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino. Hay como el dominio de la tierra, del tiempo base, y hay otros dominios que son el dominio divino del Padre. Ahora bien, lo que no se puede interpretar esto, como a veces se ha hecho a la ligera, es que, pues eso, que el cielo no es un lugar, etcétera. Vamos a verlo con más detalle, como lo dice un teólogo con mucha precisión, que no se puede interpretar estar fuera como al margen de las coordenadas categoriales del mundo creado material, ¿no? Del mundo finito, de las limitaciones de la cantidad, no. Entonces, dice este teólogo que más allá del tiempo o no situado en el tiempo no debe interpretarse como fuera del espacio y del tiempo, es decir, en ninguna parte. El sentido propio, es decir, ese fuera es trascendente a el préter latino. La localización es trascendente a la localización circunscriptiva y al tiempo continuo que le era connatural, hasta ese momento, que era el tiempo de la Tierra. Y entonces la localización y el tiempo de la Tierra, el cuerpo resucitado es trascendente a él, ¿no? Pero no significa que deja de estar en un espacio, que deja de estar en un tiempo, porque de lo contrario se desvanecería el cuerpo material en la nada y no habría verdadera corporeidad, sino irrealidad, mera apariencia. Este es la persona, el teólogo que lo dice, Ferrer Arellano, en este libro. Corolario, consecuencia de esto que dice el catecismo. Hay dos modos diferentes de vivir en el espacio y en el tiempo. Uno como viador
en esta tierra, en el tiempo base. El viador es quien va de camino hacia la bienaventuranza, y entonces él vive en el tiempo base y en el espacio limitado al cuerpo mortal. Y ese viador está limitado a la consciencia del momento actual y a un único lugar. Por el contrario, hay otro modo de vivir el tiempo y el espacio, que es el del comprensor. ¿Quién es el comprensor? El que ya ha terminado por la muerte el estado de viador. Y entonces vive en otro tiempo o para tiempos, otro lugar o para lugar. Y hay un modo distinto de gestionar la presencia corporal o ondular en número y modo según el grado de la glorificación de cada comprensor. Entonces, los viadores, su espacio-tiempo está ligado a un único lugar actual y al momento presente que marca el tiempo base. El instante actual, en el que vivimos los viadores, es la fábrica de actos de existencia para nosotros, para los viadores. En la vida futura, esos actos son los con los que nos granjearemos mayor gloria o condena. Y en este espacio-tiempo del instante actual es en el que nosotros podemos realizar cambios, tomar decisiones. Es nuestra única oportunidad, solo en el instante actual. De ahí la importancia del tiempo presente, del momento presente. Porque con esos cambios, con ese uso de la libertad, estamos granjeándonos la vida futura de mayor gloria o mayor condena. Y para los comprensores, pues depende qué tipo de comprensores. Ellos están, los bienaventurados pueden estar en más de un lugar y más de un paratiempo, bilocación, trilocación y multilocación. Depende de su gloria accidental. Pueden estar, y si están en más de un lugar, están más de un paratiempo. Los purgantes y condenados, sin embargo, no. Solo están en un lugar y un paratiempo. Y pasar de un paratiempo al tiempo base no es posible. Y pasar del paratiempo de los purgantes y condenados no es posible para salir de ahí al de los bienaventurados, sin especial permiso divino. Y eso lo vuelve a decir, lo dice Abraham al rico Epulón: entre vosotros y nosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieren atravesar de aquí hasta vosotros no pueden, ni tampoco pueden pasar de ahí hasta nosotros. Bien, entonces veamos cuáles son las propiedades del espacio-tiempo. Lo primero que deberíamos de decir es que el espacio-tiempo forman parte constituyente de los seres y sus actos, a través precisamente del soporte de materialidad. Y el tiempo y el espacio son inseparables, como ya hemos dicho. Ambos, de hecho, dice la Sagrada Escritura, que fueron creados a la vez. El primer versículo del Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al principio, en el minuto 1, en el segundo 1, a la vez se hizo el espacio, los cielos, la tierra. Porque realmente, materialmente, no hay corpúsculo sin onda, ni onda sin corpúsculo. Por tanto, si son inseparables, viene la segunda propiedad, gran propiedad del espacio-tiempo. Es que transcurren y permanecen unidos indefinidamente. Y no como a lo mejor nos puede parecer en apariencia, que el espacio permanece y que el tiempo transcurre. No. Si son inseparables, tanto el tiempo con el acto asociado a un espacio-ser permanecen igual e indefinidamente. No pueden. Y
Por tanto, por ser inseparables, el tiempo y el espacio transcurren y permanecen a la vez. El tiempo transcurre junto al espacio en el que se produce un acto de existencia. No puede transcurrir la onda sola sin el corpúsculo que la emite. Todo acto de existencia de un ser sucede en un determinado espacio-tiempo indisoluble e inseparablemente. Por tanto, cada instante une a la materia-energía de todo ser corpóreo para que éste realice su acto de existencia. Y por tanto, el ser, su materia, su energía, su espacio y cada preciso momento forman un todo inseparable. Por tanto, no es correcto hablar de aniquilación del espacio-tiempo o del ser y los actos. En realidad, como vivimos en el tiempo base de la Tierra, ligados al momento actual, pues hay una como ilusión de los sentidos que no percibimos la permanencia del tiempo acto desde el momento actual. Al estar ligados nosotros al momento actual, nos parece que el tiempo pasa, que el espacio permanece. Y esto es una ilusión pura de los sentidos. Como al ver por la ventanilla de un tren que pasa el espacio, pensáramos que ha desaparecido el espacio por el hecho de pasar por la ventanilla, ¿no? Delante de la ventanilla. El hecho de que los viadores no podamos acceder a tiempos anteriores no implica la destrucción del espacio ni implica la destrucción del tiempo. De hecho, según la física de la relatividad, lo real no sucede y luego se aniquila, sino que simplemente existe. Por tanto, lo real, la realidad, es que el tiempo transcurre junto con el espacio que forma cada acto de existencia. Cuando el reloj indica el paso de un segundo, no solo circuló el tiempo, transcurrió también el espacio material correspondiente. ¿Y dónde se quedó ese espacio material? Entonces cada segundo se está generando tiempo, generando espacio. ¿Dónde está el espacio anterior? Pues lógicamente la persistencia de los espacios-tiempos y de los actos que se producen en esos espacios-tiempos obliga a definir una nueva dimensión que los albergue. Y esa nueva dimensión que los alberga podemos llamarla quinta dimensión. Esa dimensión realmente es parte de la eternidad creada. En ella, cada acto persiste inmutable, con su materia, energía, espacio, tiempo. Esa es la quinta dimensión. Toda la existencia se conserva, incólume, sin variación, allí almacenada. Por tanto, los conceptos de pasado y de presente son sólo referencias válidas para el viador, pero no son realidades, son ilusiones de los sentidos para el que vive en el tiempo base. Constantemente se está llenando esa quinta dimensión con nuevos espacio-tiempos, actos que están ocurriendo. Entonces, hemos dicho que esta quinta dimensión es la eternidad, la eternidad de algún modo, pero no es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios es la eternidad increada, que se define como la posesión total, simultánea y perfecta de la vida sin término. En latín, el aforismo es tota simul et perfecta possessio, que corresponde todo a la vez. Y esto solo y perfectamente poseído.
Esto le corresponde en exclusiva a Dios, como dice el libro de los Proverbios. Desde la eternidad absoluta fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. La tierra ya es otra eternidad, que es la eternidad creada, que se diferencia en que tiene principio y no tiene fin. Se podría definir como tota successiva et imperfecta possessio. Es la participación por analogía de la divina eternidad absoluta o de la eternidad increada. Al igual que nuestro amor es por analogía como el amor de Dios, pero no es igual al amor a Dios. La eternidad creada no es igual que la eternidad increada en la que está Dios. Esta es la que nos corresponde a las criaturas, la eternidad creada, incluida a los ángeles. Y también en el libro de Nehemías se habla de las dos eternidades. Levantaos, bendecid al Señor, vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, de una eternidad creada, la vuestra, a la eternidad increada, la de Dios. Entonces, el viador no puede acceder a la quinta dimensión, pero realmente el postular su existencia y estar seguros o con una certeza razonable de su existencia explica muchas verdades de fe. Por ejemplo, que el hombre completo es la suma de todos sus actos. Por supuesto que el último es el que le va a definir hacia dónde va, pero todo lo demás también está ahí influyendo. El hombre es juzgado fácilmente en una dimensión que almacena todos los actos, todos los espacios, todo el tiempo. Y de hecho, no solo el juicio, sino toda la escatología personal, a partir de la muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio, el cielo, se beneficia de este concepto, luego iremos viendo, de esta realidad. El perdón de los pecados, en todo caso, sería lo único que aniquilaría la existencia de algunos actos, porque al ser perdonados por Dios quedan desaparecidos. No poder acceder al pasado no significa que el pasado no exista. El pasado, claro que existe. Por tanto, los comprensores sí que pueden acceder a partir de su muerte, a partir del juicio, a la quinta dimensión. Aunque, como hemos dicho antes, en distinta forma y grados. En el infierno, sin libertad de uso de esos paratiempos, para lugares, solo llevados por su odio y el de los diablos. En el purgatorio, también con todos los grados de libertad limitados para purificar los actos incompletos en la caridad. En realidad, quien de verdad disfruta de todos de esa quinta dimensión y hace un uso libre, y para su gloria accidental, para perfeccionar en la caridad los actos pasados, etc., pues son los bienaventurados, para realizar nuevos actos perfectos. Podemos poner varias analogías de lo que sería esta quinta dimensión, de lo que es esta quinta dimensión. La existencia de un ser se podría comparar entonces, análogamente, a un gran paquete de cartas de una baraja, ordenadas cronológicamente. Cada naipe equivaldría a un acto de existencia, a cada suceso, a cada momento del pasado de un ser. Si el observador es viador, pues como vive con la conciencia ligada al transcurso del instante actual, pues solo puede ver la última carta de ese montón de naipes, la que corresponde al momento presente. Pero debajo de esa está todo el resto de las cartas perfectamente ordenada
Y eso sería la quinta dimensión. Y en esa quinta dimensión estaría almacenada la historia real y viviente de cada ser. Pero el viador no puede acceder a ella, está incapacitado porque es parte del castigo divino al pecado original y también es parte del régimen de la fe para que podamos ganarnos ese bien que es la quinta dimensión. Otra analogía. El cuerpo total del hombre es la suma de tantos cuerpos, tantos instantes. Y si se observa desde la eternidad creada, pues se vería como un solo organismo total. Es como los 7 colores que en el disco de Newton que empieza a girar terminamos viéndolo solo blanco. Cuando deja de girar es cuando se ven los 7 colores. Y si vemos desde el tiempo base, pues en realidad veríamos la multitud de los sucesivos cuerpos, pues como sucesivos colores en los que se refracta el haz de luz blanca a través de un prisma, dando los 7 colores. Son como las dos formas, desde el tiempo, desde el paratiempo, desde la eternidad creada, desde la quinta dimensión, se ve todo blanco, se ve todo. Desde el tiempo base hay que irlos viendo uno a uno. Otra razón de convivencia es la pervivencia de los hechos de la salvación. Sería extraño que las escenas de los grandes misterios cristianos no existieran ya. Sería extraño que Dios hubiera permitido que desaparecieran el portal de Belén, el sermón de la montaña, el cenáculo, la cruz, nuestra redención. Dios, de hecho, a muchos místicos se los ha permitido contemplar todos esos hechos. Pero todavía más, la misa, que es el centro y la raíz de la vida espiritual, es volver a hacer presente el Calvario, es quitar de en medio 2000 años. Es el paratiempo en el tiempo base. La misa. Eso es la definición de la misa. El cruento sacrificio de la cruz, verdadera y real exhibición incruenta. Todo se conserva viviente, pero ya sin dolor, lógicamente, por haber ya librado el trágico instante actual. Nosotros guardamos la memoria del pasado en películas y en grabaciones. Dios nos lo hace volver a vivir con la misa. Su sistema es 3D, verdadera, 4D, como queramos llamarlo. Dios, que tanto nos ama, no deja eternamente insatisfecho ningún anhelo legítimo. En el cielo observaremos la historia del universo como si fuera un enorme álbum de fotografías. La observaremos en el orden que queramos, tal como sucedieron, o primero las últimas y luego las primeras, o las podremos comparar unas con otras, pero con una diferencia. En la quinta dimensión no hay fotos, no hay retratos, se contempla la realidad misma, que es siempre de un modo perenne. Se vuelven a repetir la boda, se vuelve a repetir las cosas grandes, los hechos que hayamos vivido. Nada más, muchas gracias por su atención. Pueden encontrar, como siempre, más información y estas diapositivas en garabandal.org.es y en el canal de suscripción a novedades de vimeo.com on demand /hipótesis. Les espero en el próximo vídeo.